Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a dar comienzo al tema de lubricación y lubricantes. Y bueno, antes de comenzar quería hacer dos definiciones muy importantes. Es una breve descripción de lo que es la lubricación y de lo que son los lubricantes. Y bueno, cuando hablamos de lubricación, hacemos referencia al proceso, a la técnica o al mantenimiento, los cuales son empleados para reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran muy juntas. Y bueno, para soportar la carga que enfrentan estas superficies, es aquí cuando hacemos uso de los lubricantes. Los lubricantes se definen, es aquí cuando ya hablamos de una sustancia. De hecho, se define como la sustancia que se encuentra entre dos piezas móviles que no nos ayuda porque no se degrada y forma asimismo una capa que impide el contacto entre estas piezas, ayudando así al libre movimiento. Y de hecho, inclusive estando a temperaturas y a presiones muy altas, es capaz de generar este movimiento limpio. Esto es benéfico en los motores de combustión interna y tanto para la aeronave, ya que recordemos que una aeronave puede estar en medio de condiciones que no son favorables para la operación. Entonces, bueno, una vez ya visto estas dos definiciones de lubricación y lubricantes, vamos a dar comienzo con las diapositivas, empezando por lubricación, donde trataremos los temas de qué son los sistemas en donde vemos la lubricación, la técnica, y después hablaremos de los lubricantes, en donde se hablará de cómo se clasifican. Muy bien, demos inicio a la presentación. Estas son las personas que integran el equipo. De todas formas, yo pondré en el lado inferior izquierdo el nombre de la persona que estará exponiendo, como ahorita. Así es como aparecerá. Vamos a empezar con un poco de historia. Y es que en el mundo de la ciencia existe el término llamado tribología. Y esta es la ciencia que se encarga de estudiar la interacción entre dos superficies que están en movimiento. Esta ciencia básicamente estudia la fricción, el desgaste y la lubricación. Es un término usado universalmente desde finales del siglo XX. Antes del término de la tribología como una ciencia, se pensaba en el término lubricación o ingeniería de lubricación. No se había generalizado con la fricción y el desgaste. Ahora ya con la tribología, como una ciencia, se estudian todos los aspectos y se trata de prevenir con mejores diseños y mejores prácticas de lubricación. Se puede, se pueden considerar todos estos aspectos dentro de la maquinaria industrial, como es el diseño, los materiales y las superficies en contacto, el sistema de aplicación del lubricante, el medio circundante y las condiciones de operación. La tribología está presente prácticamente en todas las piezas con un movimiento, como lo son rodamientos, chumaceras, sellos, anillos de pistón, embragues, frenos y engranajes. Es un montón de más componentes que todavía me tardaría años en mencionarlos. Pero bueno, la tribología, aparte de ayudarnos a resolver problemas en los motores de combustión interna, refiriéndonos a sus componentes, también nos echa la mano en otro tipo de maquinarias, equipos o procesos industriales como lo son compresores, extrusión, laminados, fundiciones, forja, procesos de corte, prótesis articulares y etc. Ahorita nuestro enfoque va hacia los motores de combustión interna. Solo quería darles una idea de todas las áreas y aplicaciones en las cuales entra la tribología. Y ahora sí les mencionaré el objetivo al cual deberían de llegar los lubricantes. Bueno, la misión que tienen los aceites o lubricantes, en este caso nada más voy a mencionar
4, los cuales se me hicieron los más importantes. Entonces, una de las principales misiones que tenemos, de hecho aquí en el video en el lado izquierdo nos lo pone, es la de enfriar. Y bueno, ¿cómo enfriamos el motor? Bueno, los lubricantes tienen como misión absorber el calor producido por estos órganos, estas piezas que se encuentran en movimiento. Y lo que hace es que transporta este aceite ya caliente a un depósito donde es refrigerado y nuevamente continúa el ciclo. Otro de los, aquí me lo está poniendo, la misión es limpiar. Recordemos que en la cámara de combustión pues se genera una explosión donde hace que haya partículas de carbón. Entonces todas esas partículas sucias se tienen que limpiar, porque al final del día debe de ser un aceite limpio para que actúe con eficacia en la operación. Otra de las tareas que también vemos en el lado izquierdo, y considero yo que es la más importante, pues es la de lubricar. Lubricar todas estas piezas que se encuentran en contacto. Y pues ¿cómo? Pues se crea una capa protectora o una película de aceite con el objetivo de que tengan un buen movimiento. También tenemos una tarea que es la de amortiguar. Consiste en amortiguar los golpes de todas estas piezas que se encuentran desplazándose. Por ejemplo, en diferentes partes del cigüeñal que sirven como apoyo, como son los muñones. En estas partes se efectúan muchos movimientos. También en las partes móviles de la biela. Y bueno, ¿a qué nos ayuda este aceite? Pues a que no genere esos golpeteos que a veces tiene el motor. De hecho, también nos ayuda a reducir el ruido. Muy bien, ahora sí ya vimos las misiones que tienen los aceites, que es la de lubricar, la más importante, absorber o básicamente enfriar, la de amortiguar y la de limpieza. Esas considero yo que son las más importantes, aunque se me olvidaba una, y es la de mantener una viscosidad. Esta es muy importante porque cuando el motor se encuentra caliente, pues es necesario que este aceite soporte la presión. Igual cuando está a temperaturas frías, el aceite o el lubricante debe de tener una buena fluidez para facilitar así su arranque, estando así a bajas temperaturas. Si no se respetan estas misiones, lo que va a llegar a pasar es esto. Y pues no queremos que pase esto. Ahora veamos los diferentes sistemas de lubricación que existen en un motor de combustión interna, tanto en el ramo aeronáutico como en el ramo automotriz. Los sistemas de lubricación son los distintos métodos de distribuir el aceite por las piezas del motor. Consiste en hacer llegar una película de aceite lubricante a cada una de las superficies de las piezas que se encuentran en movimiento. El objetivo es distribuir lubricante en todos los rincones de las piezas móviles del motor, para así evitar fundamentalmente desgastes excesivos y prematuros que puedan disminuir la vida útil de nuestro motor. Tenemos diferentes sistemas de lubricación. Los tres más importantes o más usados son el sistema presión total y el sistema de cárter seco. También tenemos otros sistemas de lubricación igual de importantes como lubricación por salpicadura, sistema mixto y sistema de cárter húmedo. En los motores de aviación de 4 tiempos, los métodos de lubricación usados son por cárter seco y el de cárter húmedo. El sistema de lubricación por cárter húmedo es el más usado en la aviación ligera. En este, el aceite se aloja en el propio cárter del motor. El sistema de lubricación por cárter seco es usado en motores tipo estrella. Aquí, el aceite se aloja en depósitos externos y es necesario el uso de una bomba de recuperación para conducir el aceite al depósito. Sistema de lubricación por salpicadura o barboteo. Este resulta poco eficiente y casi no se usa en la actualidad. Está basado en que por el propio movimiento del motor era suficiente para llevar el aceite lubricante a las zonas más necesitadas de engrase. El aceite del fondo de cárter es recogido en un giro por unas pequeñas cazoletas o cucharillas situadas en la cabeza de la biela, asegurando así la lubricación de los cojinetes biela cigüeñal. La velocidad de giro de las bielas generaba una constante salpicadura de aceite lubricante dentro del cárter del motor, llamada niebla, que posibilitaba que el aceite llegara prácticamente a cualquier elemento y rincón del cárter.
De este sistema de engrase se van a aprovechar los demás sistemas en cuanto al engrase de las paredes del cilindro y del pistón. Sistema mixto. En el sistema mixto se emplea el sistema de salpicadura y además la bomba envía el aceite a presión a las bancadas del cigüeñal. Sistema a presión. Este sistema es el más usado. El aceite llega impulsado por la bomba a todos los elementos, por medio de conductos, excepto al pie de vela, que asegura su engrase por medio de un segmento que tiene como misión raspar las paredes para que el aceite no pase a la parte superior del pistón y se queme con las explosiones. De esta forma conseguimos un engrase más directo. Y olvidaba comentarles, tampoco engrasa a presión las paredes del cilindro y pistón, ya que estos son engrasados por salpicadura. Sistema a presión total. Es el sistema más perfeccionado. En él, el aceite llega a presión a todos los puntos de fricción, como son la bancada, pie de vela, árbol de levas, eje de balancines y demás que son de trabajo en el motor. Llegan por medio de unos orificios que conectan con la bomba de aceite. Veamos ahora mantenimiento del sistema de lubricación. Para tener un correcto mantenimiento y mantener el avión al día, son necesarios varios procedimientos basándonos en distintos tipos de información para darle el seguimiento adecuado a una aeronave, como son los manuales de aviación y documentos expedidos por la empresa. Todo proceso en la aeronave debe ser ejecutado paso a paso, como lo indican los manuales. Además, toda efectuación está controlada y escrita en formularios y bitácoras para así conocer lo que se ha hecho en la aeronave. Vamos a ver un ejemplo de manual. Ok, este es un manual de mantenimiento del sistema de lubricación de un motor de combustión interna. En él podemos encontrar principalmente un diagrama de motor, componentes importantes como la bomba de aceite y filtro de aceite, y contamos con la lubricación de cada parte, donde nos mostrará el procedimiento para lubricar cada componente. No sé si este manual sea aeronáutico, pero básicamente contiene lo mismo, así que veamos. Aquí está el diagrama en donde podemos encontrar todos estos componentes. Les voy a mencionar, espero los identifiquen mientras yo los voy leyendo. Como número 1 tenemos refrigerador de aceite, 2 filtro de aceite, 3 interruptor de presión de aceite, 4 barra de empuje, 5 surtidor de aceite, 6 árbol de levas, 7 cigüeñal, 8 cárter de aceite, 9 tamiz de aceite, 10 bomba de inyección, 11 bomba de vacío y 12 bomba de aceite. Básicamente aquí está la mayoría de los componentes relacionados con lubricación en un motor. Bajemos más. Como podemos ver, este tipo de manual es un IPC ya que utiliza ilustraciones. Estos manuales son padres porque facilita la identificación de las piezas. Ok. Bueno, ya llegamos a lubricación de cada parte. Y nos pone como ejemplo la lubricación para rodamiento principal y el rodamiento de biela. Lo primero que vemos son los mini componentes que se encuentran en esta pieza y por consiguiente tenemos las indicaciones. Muy bien, por el momento ya hemos hablado de los sistemas y de los manuales de lubricación. Ahora hablaremos de los componentes que están involucrados en la lubricación y les platicaremos sobre su funcionamiento. Ese es el motor que vimos dentro de un manual. Platicaremos de los componentes más importantes vistos aquí como el manómetro. Bueno, estas van a ser las partes del sistema de lubricación de las cuales vamos a hablar. Una de estas es la bomba de aceite, el filtro de aceite, válvula de alivio, cárter y cada una de estas. Nada más que otro compañero se encargará de explicarles esto. Mi nombre es Fabián y yo les voy a hablar de las partes que conforman a nuestro sistema de lubricación, comenzando por nuestro circuito de lubricación, el cual está formado por mangueras y tuberías que transportan todo nuestro aceite lubricante a cada rincón de nuestro motor. Como lo podemos notar, aquí nos señala nuestro cigüeñal,
nuestras bielas y nuestros pistones, los esenciales para que sean lubricados de manera correcta. Nuestra siguiente parte es la bomba de aceite, que esta por lo regular se encuentra conectada a nuestro árbol de levas y en ciertos casos a nuestro cigüeñal, y es la encargada de suministrar de aceite a todo nuestro sistema. Es una parte muy importante, pues es la principal y aparte la que se encarga de la mayoría del trabajo. Y existen tres tipos. El primero es uno a base de paletas, el segundo es uno a base de engranajes y el tercero consta sobre un rotor. A continuación les muestro la bomba de paletas, que básicamente consta de un eje seccionado en el cual están alojadas las paletas y con ayuda de un resorte o muelle estas son impulsadas. Ahí vemos el diagrama de lo que les acabo de comentar. Son las paletas, el eje y los muelles que impulsan a las paletas, y así lograr el movimiento de ellas mismas y impulsar el aceite. Como podemos ver es el eje que les comentaba, las paletas y la carcasa que cubre al eje. Nuestro siguiente tipo de bomba es la de engranes o engranajes, que consta de dos engranes encerrados en una carcasa que con el movimiento del encendido del motor empiezan a succionar el aceite y luego comienzan a suministrar al sistema. Como podemos ver en la siguiente imagen, están girando los dos engranes y se muestra cómo succionan el aceite de la entrada y lo expulsan por el lado de la salida, que básicamente ahí ya están suministrando nuestro aceite. Nuestro último tipo de bomba es la bomba de rotor, que consta de dos engranes de igual manera, solo que uno es exterior y otro es interior. El interior está dentado de manera que tenga uno menos que el exterior y así generar un espacio entre el cual el aceite pueda fluir y ser succionado del lado de la entrada hacia el lado de la salida y suministrar a nuestro sistema de distribución. Como podemos ver en lo siguiente, básicamente es su funcionamiento. Uno gira, se llena el espacio y así sigue hasta que va suministrando el aceite. Nuestra siguiente parte es la válvula de alivio. Esta va de la mano con las bombas, ya que es la encargada de regular nuestra presión en caso de que ellas lleguen a suministrarla de manera exagerada, y esto evita que tengamos problemas en el motor. Como veremos a continuación, sube el aceite, pasa por nuestra bomba, que es una bomba de paletas si observamos, sube y en caso de que sea muy alta esta presión que lleva, es desviada al cárter de nuevo con nuestro dispositivo. Esta válvula está constituida de una forma muy sencilla por dos simples cosas. Una es un émbolo, una esfera básicamente, y un resorte, los cuales están calibrados para que en caso de que la presión sea excesiva, los presione y el aceite sea desviado hacia el cárter. Como podemos ver aquí se muestra, la presión es excesiva, empuja la esfera y el aceite en exceso es desviado, y esta válvula se encuentra calibrada entre 40 y 60 libras por pulgada cuadrada, y en cuanto llegue a ser excesiva la presión puede causar problemas en el motor. Nuestro siguiente componente es el filtro de aceite. Este es el segundo más importante después de nuestra bomba de aceite, ya que es el encargado de filtrar todas las partículas de menor tamaño y estas no logren ingresar a los demás componentes, causando daños o alguna anomalía en nuestro motor. Este filtro no es simplemente un cilindro, consta de distintas partes que a continuación se las mencionaré y cada una cumple con un rol dentro de él. Comenzando por nuestra carcasa, que es básicamente una lámina de acero troquelada en la cual se encuentran almacenados todos los componentes del filtro y es la encargada de protegerlos
además de mantener el filtro lleno de aceite para el encendido del motor. Ahí la estoy señalando, esa es la carcasa. Básicamente es solo una cubierta del filtro. La siguiente parte de nuestro filtro es nuestra válvula de desvío o nuestra válvula de paz, que es a continuación la que les voy a mostrar. Y básicamente esta tiene dos funciones. La primera es asegurar que nuestro motor al momento de arranque en frío llega a tener un suministro de aceite, debido a que como este se encuentra muy denso por la temperatura, esta es cuando se acciona y permite el paso del aceite hasta que el aceite tenga su temperatura adecuada. Esta va a cerrarse y va a dejar fluir el aceite normalmente. La segunda es hacer que cuando nuestro filtro ya esté demasiado sucio, esta se va a accionar permitiendo el paso del aceite y nos ayuda a que siga fluyendo nuestro aceite sin que exista algún problema en cuanto a que nuestro filtro ya está tapado o ya está muy sucio. La siguiente parte que a continuación les mostraré es la más esencial de todo nuestro filtro, ya que básicamente es el filtro como tal, y es una capa celulosa que permite que las partículas de un tamaño muy mínimo no puedan atravesarlo, y esto es lo más importante, ya que pues es la base de nuestro filtro, lo que impide que esas partículas no lleguen a estorbar o a introducirse en el sistema de lubricación y pues nos haga o nos dé algún detalle que nos llegue a afectar en nuestro motor. La penúltima parte de nuestro filtro es nuestra válvula de antidrenaje, la cual está hecha de una goma especial y su principal función es hacer que todo nuestro sistema no se quede sin aceite cuando el motor esté apagado. Esta se acciona cuando la presión baja y pues permite, es como una tapa para que nuestro aceite no se vaya o se desvíe a algún otro lado. Y por último nuestra tapa del filtro, que esta es la que cuenta con los orificios para que nuestro aceite lubricante pueda fluir a través de todos nuestros componentes. Y por último de todo nuestro sistema de lubricación contamos con otros elementos que llegan a tener algo de importancia, pero no son tan esenciales como los mencionados antes, ya que los anteriores son los más importantes y son los siguientes. El número uno es nuestra coladera, que básicamente es el inicio de todo nuestro sistema y atrapa las partículas más grandes, desde el cárter hasta nuestra bomba. El segundo es nuestro monocontacto, que es el que básicamente nos envía la señal si nuestra presión está correcta o no a nuestro tablero. Y nuestra ballesta, que nos indica el nivel de presión si es adecuado o no. Es turno de los lubricantes. Antes que nada vamos a definirlos si estos se expresan como una sustancia gaseosa, líquida o sólida que reemplaza una fricción entre dos piezas en movimiento. Incluso permiten el movimiento a elevadas temperaturas y elevadas presiones. La necesidad de la lubricación, esto nos ayuda a evitar pérdidas de trabajo y eficiencia en el motor o en los diversos componentes metálicos que tienden a rozarse. Y bueno, como se puede ver en la diapositiva, se muestran algunos objetivos de los lubricantes y voy a tratar de explicarlos de manera sencilla. Bueno, uno de estos es reducir el rozamiento directo entre superficies o elementos para aumentar su vida útil y prevenir el desgaste prematuro. Otro objetivo sería disminuir la temperatura de funcionamiento de los elementos en movimiento, ayudando a disipar el calor. Y después de esto puede ser absorbido por el lubricante o mandarlo a los intercambiadores o cediéndolos a la atmósfera.
También tienen función protectora ante los agentes químicos producidos durante la combustión, tienen función de limpieza de los residuos que de igual manera se producen en la combustión, tienen función amortiguadora en los cojinetes y aprovechan la lubricación hidrodinámica. Otro objetivo es hermetiza las uniones mecánicas, como sería el conjunto cilindro-pistón segmentos. Aquí evita la fuga de presión de gases de la cámara de combustión. Y otro es que también nos ayuda a la transmisión de fuerzas para los sistemas hidráulicos. Bien, les mencioné los objetivos y ahora algunas funciones que debe de cumplir el lubricante en motores es ayudar a refrigerar los elementos, evitando dilataciones o deformaciones, mantener su viscosidad cuando el motor está caliente para poder soportar la presión y presentar una buena fluidez. Otra es que debe de tener una limpieza eficaz en el motor, reduciendo la acumulación de depósitos, mejora el rendimiento del motor, también ayuda a reducir los desgastes por fricción, abrasión y corrosión. Otra función es contribuir a lograr la estanqueidad de los cilindros para evitar fugas de gases y combustible, soportar cargas y esfuerzos a los que está sometido sin ser desplazado. Debe reducir las vibraciones, los choques y ruidos entre las piezas y además soportar las elevadas temperaturas de funcionamiento del motor. Los lubricantes usados para operaciones de trabajo en frío incluyen aceites minerales, grasas, aceites grasos, emulsiones en agua, jabones, etcétera. El trabajo en caliente se realiza algunas veces en seco para operaciones y materiales, como por ejemplo el laminado en caliente del acero y la extrusión del aluminio. Cuando los lubricantes se usan para trabajo en caliente, incluyen aceites minerales, grafito y vidrio. En esta nueva diapositiva les mostramos los tipos de lubricantes empleados en la industria. En la primera ramificación podemos observar que están los líquidos y estos pueden ser aceites minerales, aceites de origen vegetal y animal, aceites compuestos y también los sintéticos. Los aceites minerales se obtienen a partir del petróleo, los aceites vegetales se obtienen del lino, del algodón, de la oliva, etcétera. Los aceites compuestos son una mezcla de los dos anteriores, minerales y vegetales, y los aceites sintéticos son hechos a partir de sustancias líquidas lubricantes de procedimientos químicos. A continuación están los sólidos y los semisólidos. Los sólidos se emplean cuando las piezas han de funcionar a temperaturas muy extremas y cuando intervienen elevadas presiones unitarias, por ejemplo, en el caso del talco y el grafito. El talco pues tiene una dureza de entre 1 y 1.5, una densidad de 2.7 a 2.8. También su color puede variar desde verde manzana, gris, hasta blanco plateado. El grafito es negro y opaco, tiene una densidad de entre 2.09 a 2.2 gramos por centímetro cúbico, es muy blando, posee una dureza entre 1 y 2. Es el único material no metálico que conduce bien la electricidad, sin embargo, a diferencia de los otros conductores eléctricos, transmite mal el calor. Los semisólidos se emplean para lubricar zonas imposibles de engrasar con aceite. Puede ser por falta de condiciones para su retención o porque la atmósfera de polvo y suciedad en la que se encuentra la máquina aconseja la utilización de un lubricante pastoso. Y bueno, estos son las grasas calcitas que tienen un aspecto mantecoso, son insolubles en agua, pueden resistir 80 grados centígrados y son muy económicos. Las grasas sódicas tienen un aspecto fibroso, son emulsionantes en agua y resisten hasta 120 grados centígrados. Las grasas al aluminio de aspecto fibroso y transparente también son insolubles en agua, son muy adhesivos y estables. Pueden resistir hasta 100 grados centígrados. Las grasas al aluminio se emplean
en juntas de cardán, cadenas, engranes, cables y sistemas de engrase centralizado. Las grasas al litio son fibrosas y resisten bien el agua. Pueden utilizarse desde -20 hasta 120 grados centígrados. Se pueden usar para aplicaciones generales como rodamientos, pivotes de mangueta en automóviles. Las grasas al bario son fibrosas y más resistentes al agua que las de litio y su máxima temperatura de empleo es de 180 grados centígrados y este es para usos generales. Por último están los lubricantes gaseosos. Estos tienen como característica principal la de poseer baja viscosidad, lo que es exigido por mecanismos de diseño y condiciones específicas muy especiales. Esto en el caso de cojinetes deslizantes que operan a elevadas velocidades y bajas presiones unitarias. Por ejemplo, estos son la rotación de los grandes telescopios o las fresas de los dentistas. En esta nueva diapositiva tenemos los aditivos en el lubricante, los cuales son compuestos químicos que se incorporan al aceite lubricante para mejorar alguna de sus características o para añadir alguna que no poseían. Y tenemos 4 tipos: los antioxidantes, los anticorrosivos, los detergentes y los dispersantes. Los antioxidantes nos ayudan a disminuir la tendencia del aceite a degradarse por oxidación al contacto con el aire. Los anticorrosivos nos ayudan a evitar que las piezas del motor en contacto con el aceite se puedan degradar o se oxiden. Los detergentes tienen la función de limpiar las superficies y evitar la acumulación de lodos y barnices. Y por último, los dispersantes que evitan la acumulación de partículas y residuos que se depositan en el cárter y los mantienen en suspensión hasta el cambio de aceite. Aunadas a las características que acabo de mencionar, están algunas de un aditivo de una marca muy conocida que ayuda a proteger principalmente el motor de los automóviles. Este ayuda a inhibir la herrumbe, que quiere decir que va a proteger a los metales contra el agua y la humedad, mejora el índice de viscosidad. Este ayuda a mantener limpio el motor, también inhibe la corrosión. Esta va a proteger el metal contra agentes químicos, es depresor del punto de escurrimiento, lo cual disminuye el punto de congelación de los aceites e inhibe la oxidación. Esto nos ayuda a prolongar la vida útil y nos protege cualquier piececilla contra el proceso de oxidación. Ahora toca observar aplicaciones a la aeronáutica. El funcionamiento de un motor implica generar una gran cantidad de fricción en sus diferentes elementos móviles, que a su vez producen elevadas temperaturas, lo cual puede provocar que estos sufran un desgaste más rápido. Si esto llega a ocurrir, el motor quedará inservible y por lo tanto la aeronave tendrá que iniciar un mantenimiento correctivo inmediato. Recordemos que pues los mantenimientos que son como más espontáneos a veces sí llegan a ser un poco más caros para las aerolíneas o para el dueño de la aeronave. Entonces por eso es importante estar al pendiente de la lubricación y de que los aceites que tiene estén al nivel correcto. Esto para evitar problemas de la fricción en el motor de la aeronave. También cuenta con sistemas de lubricación que son clave para mantener las piezas funcionando en orden. La lubricación permitirá el contacto directo entre las piezas que se muevan una respecto de la otra. De esta forma se reducirá la fricción gracias a la fina película que forma el lubricante de dichas piezas. Y bueno, en la imagen que podemos ver en la diapositiva está un motor alternativo de 4 pistones y bueno, recordemos que estos requieren aceite para poder mover el pistón respecto del émbolo. Entonces, esto se tiene que estar muy al pendiente para evitar que los metales se desgasten. También cuenta con un canal de aceite que también va a presión, que nos va a ayudar a mover
pues ahora sí que estos componentes para que la hélice pueda girar. También tiene un filtro de aceite, el que nos va a ayudar a quitar las impurezas de nuestros lubricantes. Y pues bueno, el sistema de lubricación, aquí va a ser el encargado de renovar continuamente esta película. En el caso de nuestras aeronaves, debe de contar con propiedades específicas que le permitan cumplir las exigencias del tipo de vehículo aéreo que es y garantizar que podrá mantener en buenas condiciones las operaciones del motor. Ahora veremos los lubricantes más usados o más famosos, como se quiera ver, que se emplean en el motor de la aeronave de pistón. Estos son el Aeroshell Oil 100 y 120, que es un lubricante mineral. También está el Aeroshell Oil W100 y W120, que son aceites minerales con aditivos dispersantes. El Aeroshell Oil W100 Plus, que es un lubricante con aditivos detergentes dispersantes. Por ejemplo, es usado con el aditivo de Lycoming, LW. También están grasas y aceites para los sistemas hidráulicos, como el Aeroshell Grace 7, que es una grasa multiuso que brinda protección contra la corrosión y resistente al agua. Y también está el Fluid 41, que es un aceite hidráulico mineral que brinda fluidez aún a temperaturas bajas. Y bueno, las temperaturas a las que se recomienda están entre los -54 °C y los 135 °C. Ya para finalizar mi participación, pues hablaré de algunas ventajas y propiedades de los lubricantes para motores de pistón. Estos son la notable resistencia intrínseca a la formación de lodos y depósitos de carbón, mantienen libres los huelgos de los cojinetes y los conductos de lubricación y permiten una libre acción a los anillos. También mantienen una película tenaz para evitar el desgaste superficial y las escoriaciones en los bordes de las partes críticas del motor. Poseen gran resistencia a la oxidación, alto índice de viscosidad y muy buena lubricación. Buenas tardes, el día de hoy hablaremos de los lubricantes. Los lubricantes son una sustancia que lo que va a hacer es reducir la fricción y el desgaste del motor, pero además de eso tiene otras funciones, como evitar la corrosión, limpiar y mantener su presión de los contaminantes. En esta ocasión hablaremos del aceite, que para esto nos hacemos dos preguntas. ¿Qué es un aceite y para qué sirve un aceite? Para que nuestro aceite funcione, no solamente añadiremos una base tanto mineral o sintética, sino que también tenemos que añadir una serie de polímeros y aditivos que nos van a aportar diferentes propiedades al aceite. Estos polímeros nos ayudarán a dar un carácter multigrado y luego añadiremos una serie de activos, detergentes y dispersantes que nos van a añadir unas propiedades para evitar el desgaste, ya que sin ellas nuestro aceite no tendría la durabilidad. Sin estos complementos ni siquiera llegaríamos a los 1000 km y el aceite estaría totalmente deteriorado y no estaría apto para el uso de nuestro motor. Ahora bien, veremos qué es la viscosidad y más específicamente el SAE. Bueno, si atendemos a su comportamiento frente a las propiedades químicas de la viscosidad, habitualmente utilizamos la clasificación SAE y sirve para clasificar lubricantes en comportamientos en régimen de refrigeración o en comportamiento en frío. Esto quiere decir que cuando tenemos que arrancar un motor y está apagado totalmente, tenemos que utilizar un tipo de aceite para que nos dé una protección y el motor no sufra daños por desgaste o algún otro daño. Pero bueno, ahora viene la clasificación SAE con dos números separados con una B doble. Los primeros dos números seguidos de la B doble indican el comportamiento del lubricante en arranque frío
y los segundos números indican el comportamiento del lubricante cuando ya está en régimen de funcionamiento. Es decir, los primeros números funcionan para ver cómo funciona el aire, el lubricante frío, en frío, y los últimos dos cuando se trabaja en aire, en lubricante caliente, es decir, cuando ya está en marcha el motor. Ahora bien, la viscosidad en un aceite es importante. Por ejemplo, si el líquido fluye muy rápido, su viscosidad es muy baja, más sin en cambio se presenta como la miel, es decir, que es muy viscoso o el líquido baja más lento de lo habitual, a lo que conocemos el agua, esto es que es muy viscoso. A esto la viscosidad varía con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura disminuye la viscosidad. Esto es como que el calor derrite las moléculas. Podríamos tomar un ejemplo, el hielo. Si nosotros ponemos un hielo afuera del congelador, empieza a derretirse, porque a mayor temperatura, pues se va derritiendo ese cubo de hielo. Así también trabaja la viscosidad. A continuación, se mostrará un video del cual tomé algunas imágenes y nos explicará más a detalle cómo es que se caracteriza la viscosidad y todo lo mencionado anteriormente puesto a la lubricación. Ciertamente este material es más completo y mayor explicado. Por favor, pongamos un poco de atención. Preguntar acerca de los aceites o del aceite lubricante. Muchos usuarios andan despistados. Andan despistados con lógica porque es difícil. ¿Qué es un aceite? ¿Para qué vale el aceite? Vamos a preguntar a quien sabe de verdad, a los expertos. Soy Tomás Pérez Gutiérrez, soy investigador del Laboratorio de Lubricantes del Centro de Tecnología de Repsol. Un lubricante es una sustancia que lo que va a hacer es reducir la fricción y el desgaste en el motor, pero además de eso tiene otras funciones: evitar la corrosión, limpiar, mantener en suspensión los contaminantes, etc. Soy Juan María Fernández de Heredia, director técnico de Olipes. Para que nuestro aceite funcione, no podemos añadir únicamente una base, tanto mineral o sintética. Tenemos que añadir una serie de polímeros y aditivos que nos van a aportar diferentes propiedades al aceite. Los polímeros nos van a dar un carácter multigrado y luego añadimos una serie de aditivos que nos van a aportar esas propiedades antidesgaste, detergentes, dispersantes. Sin ellas, nuestro aceite no tendría durabilidad. En 1000 o 2000 kilómetros el aceite estaría totalmente deteriorado. Me llamo Begoña Lamot y soy la responsable del departamento de análisis en el Centro de Investigación de CEPSA. En las paredes de un motor que a simple vista parecen lisas, realmente a escala microscópica tienen rugosidades y tienen valles y crestas. Si cuando dos partes de un motor están en movimiento relativo empiezan a friccionarse entre sí, se producirán arrancamientos, desgastes y puntos calientes, y esto, si va más adelante, termina en un gripado del motor. También os habrá ocurrido que algún amigo os ha dicho: oye, ¿y qué es esto de aceite multigrado? ¿O qué es la viscosidad? ¿Y el SAE? ¿No os ha pasado eso del SAE? ¿Veis ahí el SAE? Y dices: ¡buah, el SAE! Es que el SAE es... El SAE es... ¿Tú qué sabes lo que es el SAE? Mira, estos te lo explican, ya verás. Si atendemos a su comportamiento frente a la propiedad física de la viscosidad, habitualmente utilizamos la clasificación SAE y sirve para clasificar los lubricantes en comportamiento de régimen de funcionamiento o en comportamiento en frío, es decir, cuando yo tengo que arrancar. Vienen con dos números separados por una W. Los primeros dos números seguidos de la W indican el comportamiento del lubricante en el arranque en frío, y los segundos números indican el comportamiento del lubricante cuando ya está en régimen de funcionamiento. La viscosidad del aceite es lo más importante en un lubricante. La viscosidad es cómo fluye un líquido. Si fluye muy rápido, tiene poca viscosidad. Si fluye muy lento, como la miel, por ejemplo, es muy viscoso. ¿Qué pasa? Que la viscosidad varía con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. 20W50 es un aceite multigrado.
El número que va con la W, cuanto más pequeño sea, mejor fluye el aceite a bajas temperaturas. Un 0W es mejor que un 5W, mejor que un 10W. ¿Por qué? Porque el motor en frío va a bombear el aceite mucho más rápido, con más facilidad, va a haber menos pérdidas mecánicas, va a llegar el aceite a lubricar todas las partes del motor antes, por tanto estoy reduciendo los desgastes en el motor. Y luego el número que va a continuación es la viscosidad a alta temperatura. Ahí es importante tener la viscosidad a alta temperatura, nos va a indicar el espesor de película que va a tener el aceite cuando el motor esté en pleno funcionamiento caliente. Y luego vas al supermercado y dices, oye, o sea, que aquí hay como 100 o 1000 lubricantes. ¿Y cuál compro? ¿Cuál es mejor? Pues claro, habrá uno mejor, ¿no? Pues seguro que tienes un amigo que te dice, no, compra este, ¿eh? O sea, da igual el coche que tengas, tú compra este. Pues ya veréis cómo eso no es así. Que no es el mejor aceite para todos los coches. Vamos, que no lo digo yo. Que lo dicen aquí mis amigos. Motores antiguos requieren películas gruesas, un SAE 50, incluso un SAE 60 en motores muy antiguos. Pero hoy en día los fabricantes están diseñando motores para que ese espesor de película sea más pequeño para conseguir ahorro de combustible. Es difícil saber cuando vamos a comprar una garrafa en el supermercado sin tener un cierto conocimiento de aceite. Es difícil saber muchas veces qué aceite elegir. Nos basamos muchas veces solo en la viscosidad y cuando leemos la etiqueta realmente es muy compleja de entender. Lo ideal es ir a nuestro manual del vehículo y ahí seguramente nos digan qué tipo de aceite tenemos que emplear, con qué viscosidad y qué especificación. Seguramente si compremos un Mercedes o un Volkswagen nos dirán una norma 504 o una 228 de Mercedes. Entonces ese numerito es el que tenemos que ir a buscar a nuestra etiqueta. Viscosidad y esa especificación concreta.